Yo quisiera solamente poner, antes de iniciar con la presentación que he preparado para esta sesión, poner de relieve que el trabajo del tutor en la Universidad Autónoma del Estado de México es uno de los trabajos que desde mi punto de vista es y se debe valorar. Realmente quienes nos dedicamos a la academia y buscamos espacios para realizar este acompañamiento con nuestros estudiantes, pues casi somos como malabaristas, ¿no? Porque estamos haciendo 20 cosas dentro de la universidad y nos damos tiempo para que dentro de todo eso que tenemos cargado podamos atender a nuestros estudiantes. Yo reconozco eso en todos los docentes que nos acompañan, que seguramente se dedican. Y me gustaría mucho también que haya interacción por medio del chat de la reunión. Por favor, escriban, yo lo estaré leyendo. De hecho, tengo abierto el chat para que podamos interactuar y ese sea el medio. Por favor, si pasamos a la siguiente diapositiva, le agradeceré mucho, Madeline, que he preparado y que tiene una frase que me gustaría que reflexionáramos. Permítanme un momento, si me ayudan, creo que todavía no se ve el cambio en la presentación. Ahí está. Listo. La frase dice: acostúmbrate a prestar atención a lo que dice otra persona y en la medida de lo posible procura entrar en su mente. Por lo general, primero hay que aprender muchas cosas antes de poder juzgar la acción de otro con conocimiento. Y vean ustedes, esta palabra juzgar me gusta mucho porque mi formación también es en Derecho. Mis primeras clases fueron ahí en el Centro Universitario Guanzumpango. Recuerdo mucho a la maestra Marta Patricia Trejo Parra. Saludos a los profesores Jorge Adrián, Miguel Ángel, seguramente al doctor Manolo Eric Sánchez del Real, algunos de los docentes que me impartieron clase. Y bueno, cuando nosotros decimos juzgar en el ámbito del derecho, entendemos que, pues literal, hay una persona que juzga las acciones de los demás, pero este concepto de juzgar tiene que ver con la idea de juicio. Y si ustedes recuerdan esas clases de filosofía que tomamos en algún momento de nuestra vida, se nos hablaba de la idea, juicio y raciocinio, y el juicio era la relación entre dos ideas, ¿no? Establecer la relación entre dos ideas. Entonces, digamos que a una autoridad, que pudiera ser en este caso un juez, le toca juzgar sobre la culpabilidad o no de una persona, por ejemplo, ¿no? Entonces dice, tal persona es culpable. La idea de Rafael, Julio, Lucio, Emanuel, Sandra, Rodrigo, la idea del nombre y, en este caso, la idea de culpabilidad o no. ¿Es culpable o no es culpable? Ahí estamos emitiendo un juicio. Y nosotros emitimos juicios en todo momento, ¿no? No necesitamos mucho conocimiento para que automáticamente alguien nos pregunte, ¿qué opinas de esto? Y decimos, no, es un corrupto. Es esto, es aquello. Nosotros emitimos juicios todos los días y a veces no son fundamentados. Vamos a pensar mucho en esto. Entonces, lo que quiere decir aquí es que nosotros, para poder entender a las personas, necesitamos escucharlas. Ese es el requisito sin el cual no podemos establecer ni afirmar nada sobre las personas. Y todo lo hacemos en todo momento, ¿no? Los profesores estamos expuestos a eso porque somos el punto de atención cada que iniciamos una clase y seguramente dependiendo de cómo me vista, cómo me presente, mis estudiantes empiezan a emitir juicios sobre mí. Y tal vez esos juicios, con el tiempo, con la reiteración, con el hecho de volver a dar clase y hacerlo de la misma manera, me logre una reputación. Y nuestra reputación, pensando en términos de imagen pública, es de las cosas que más debemos cuidar. Entonces, pues yo puedo presentarme de traje de manera muy formal frente a mis estudiantes, pero tal vez en la realidad yo no sea así en la calle, yo no sea así con mi familia. En una situación de mayor confianza yo sea diferente, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Pónganlo en el chat. ¿Nosotros deberíamos ser lo que presentamos a nuestros estudiantes en clase? Es una pregunta. ¿El docente, como se presenta en clase, debería ser afuera exactamente igual? ¿No debería haber una discrepancia? ¿Qué es esto que yo le muestro a mis estudiantes? ¿Es una máscara? ¿Es mi personaje público? En tanto yo tengo un personaje privado que puede ser diametralmente distinto. Piensen ustedes. Es importante reflexionar respecto de esto. Siguiente, por favor.
¿Qué opinan? ¿Tenemos que ser solamente uno en todas partes? ¿O es válido que, pues, cuando yo llego a la universidad me pongo la gorra de la universidad, cuando salgo de la universidad y voy a mi casa me pongo la gorra de padre de familia, cuando estoy con mis amigos me pongo la gorra de el amigo, el compañero? Es el rol que desempeñamos. Muchas gracias, estimada maestra Jacén Álvarez. Estoy de acuerdo, es un rol. Y tenemos que desempeñarlo de acuerdo con las reglas establecidas para ese rol. ¿Qué les parece? Mucho de lo que les voy a plantear aquí también les va a sonar un poco a ver con qué tiempo lo voy a hacer. O sea, si me permiten decirlo, yo que he sido tutor, cuando he impartido tutorial, buscaba momentos para hacerlo, porque de repente recuerdo un profesor que me decía, es que yo soy profesor taxista de tiempo completo. ¿Por qué? Estoy aquí en clase, me toca otro curso, termino mi clase, salgo corriendo en el vehículo, luego me muevo a otra escuela, y el que se dedica a la docencia anda así, ¿no? Andamos con poco tiempo. ¿Qué hacía yo? Pues daba mi clase en 1 hora, 40 minutos, y los últimos 20 minutos citaba mis tutorados en mi salón de clase, en el horario en que partía clase, y ahí rápidamente, el tema es este, vámonos, participación, dudas, alguien individual, quédense 5 minutos al final, nos vemos los demás, hasta luego, ¿no? Y buscaba los momentos y los espacios. Pero mucho de lo que vamos a ver aquí, pues no se puede, este acompañamiento personal, académico, docente, y esta escucha activa, tal parece que fueran conceptos un poco disociados. Cuando escuchamos escucha activa, parece que eso es para aquellas personas a quienes reconocemos, valoramos y entendemos. Muchas gracias, maestra Jacén. Siguiente, por esta respuesta que es tan valiosa. Por favor, los demás, si alguien quiere comentar, adelante. Y a mis profesores me encantaría leerlos también, a ver qué nos pueden comentar. Quiero seguir aprendiendo de ustedes y de los profesores que están presentes. Pasamos a la siguiente, por favor, estimada Madeline. Si nosotros pensamos ya propiamente en la escucha activa, tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Cómo es que es importante, así como es importante la tutoría? Nosotros queremos que los estudiantes tengan un mejor rendimiento. Esa es la naturaleza de la tutoría. Que además tengan, y aquí es donde está la asignatura pendiente en la que la escucha activa puede tener un papel, un rol importante, el de la salud emocional y sobre todo la integración escolar. Siguiente, por favor. Entonces nosotros tendríamos que estar preparados, y eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para hacer de la escucha activa algo que nos caracterice? Siguiente, por favor. Y propiamente yo les diría a ustedes que es como el siguiente esquema. Pasamos a la que sigue. El tutor es un guía. Y cuando nosotros decimos la palabra guía, parece que este concepto va más allá del docente, va más allá, pues, de la persona que pudiera eventualmente dirigir un equipo de trabajo. Cuando yo digo guía, estoy hablando de un ejemplo, estoy hablando de un mentor, dice ahí, por ejemplo, ¿no? De alguien que con su ejemplo me inspira, ¿no? Y hace que yo siga ese camino. Entonces, la idea es que tengamos esta habilidad de la escucha constante, pero que también sepamos orientar y que en consecuencia brindemos el apoyo que se nos demanda como tutores. Esta orientación ha de ser tal en una época en que, dice Fernando Sabater, estamos ante una ola de estímulos que le vienen al estudiante y a las personas en redes sociales, noticias falsas, información irrelevante que nos está bombardeando, y el papel del docente entonces no es prohibir, ¿no? que el estudiante se acerque ante este cúmulo enorme de información. Nuestro papel es decirle, oye, cuidado, ¿no? Verifica, revisa tus fuentes. Me decía una maestra, yo les pido en la primera clase que utilicen inteligencia artificial en el primer trabajo, y luego nos ponemos a cuestionar el contenido de lo que tienen en sus trabajos por inteligencia artificial, y ellos mismos se han dado cuenta que en efecto mucha información es información construida por la inteligencia artificial, que no es cierta, no es válida, no existe, no es real. Por ahí vi una mano arriba, por favor escríbanos en el chat de la reunión, me encantaría darles la palabra, pero creo que el tiempo no nos da para tanto. Siguiente, por favor.
¿Qué es la escucha activa? Sería la pregunta importante. Y pasamos a la siguiente, por favor, Madeline. Esta y la que sigue. ¿Qué es la escucha activa? Diríamos que es una habilidad de comunicación. ¿Y qué es lo que implica? Pues no solo oír, digo, tenemos que hacer una distinción entre oír y escuchar. A veces utilizamos estas expresiones que decimos de oídas, así como que, como un rumor que en el pasillo, cosas así, no, más bien escuchar. Y escuchar implica entender. Y entender implica interpretar un mensaje. Todos interpretamos mensajes. Ven estas imágenes que están en este momento, recuerdan a los personajes. Seguramente en el momento que les tocó ver a cualquiera de los personajes que se ven aquí, hubo una interpretación, para ustedes significó algo. Cuando yo era pequeño, no sé si ustedes ubican, pónganmelo en el chat, por favor, esta serie que se llama Dinosaurio. Es una serie donde sale el nene consentido. A mí me da una risa cuando era niño y la vi por completo, pero ahora que soy adulto y que quise ponérsela a mis hijos y empezamos a ver el primer episodio, me cuestioné mucho si ellos tenían que ver esta serie, porque cada quien tiene un rol muy específico en esa serie. Si la han visto, seguramente maestra María Guadalupe, ¿no? El bebé maltrata al papá lo ningunean en el trabajo, el hijo se droga, ¿no? Por ahí la escena de los cuaroides, la hija superficial, Charlene, o sea, no, yo dije, no creo permitirme que mis hijos vean esto con los mismos lentes en que yo lo veía cuando era un niño, ¿no? Entonces, no solo es entender, interpretar e incluso responder, sino que esto tiene que ser desde la empatía y la conciencia. Pero, ¿qué es la conciencia? Hay quien dice que la conciencia es tener ciencia, conciencia. Y nosotros, es curioso, pero veía un video también de estos que circulan por las redes sociales en donde una persona decía, ¿qué nos pasa si no respiramos? ¿No? Si no respiramos, no nos morimos de entrada, no es lo que sucede. Si no respiras, pierdes la conciencia. Y entonces cuando tú respiras, estás respirando conciencia. ¿Y por qué voy hacia allá? Porque vivimos desconectados del cuerpo. A veces nosotros, puede ser que yo esté dando la tutoría y estoy aquí, pero mi cabeza está en otra cosa. Mis compromisos, mi trabajo, mi familia, lo que ustedes quieran. Y entonces, ¿qué me conecta con el aquí y ahora? ¿Qué me conecta con mi cuerpo que está aquí presente, que recibe el impulso de este aire que tengo porque estoy en Cuernavaca, compañeros, y aquí el calor es fuerte? Entonces, ¿qué me conecta con esto? Respirar. Y entonces la habilidad de la escucha activa implica mi atención total, y eso incluye todos mis sentidos, pero sobre todo la oportunidad de hacerlo sin interrupciones ni emitiendo juicios apresurados. Siguiente, por favor. No es apta la serie para los jóvenes de hoy. Estoy completamente de acuerdo, maestra María Guadalupe. Habría que cuestionarla. Habría que hacer, no sé, algún análisis previo antes de presentárselas para que ellos lo identifiquen, que esa es un poco la idea, ¿no? Identifícalo. Me ha pasado que en muchas películas también me estoy dando cuenta de cosas que no vi cuando era joven. ¿Cuáles son los elementos de la escucha activa? Siguiente, por favor. Estos elementos propiamente tienen que ver con un ejemplo que he traído para ustedes. Vamos a darle clic a la reproducción, estimada Madeline. Lo escuchamos y espero sus comentarios mientras el video está escuchando. Si se escucha bien, pulgar arriba. Adelante, por favor. Muchas gracias. Primero estuvo el PlayStation, alias PS1, luego PS2, PS3 y ahora PS4. Eso tiene sentido. Después del Xbox One debió salir el Xbox 2, pero no. Salió el Xbox 360. Y después del 360 sale el Xbox One. ¿Por qué el 1? ¿Son los segundos que trabajaron en ponerle un nombre? ¿Me das un poco de mantequilla? Sí, y sin embargo, con el Xbox One puedo controlar mi centro de entretenimiento con comandos de voz. Hasta ahora solo usaba Lena. Entonces compra el otro. Dame la mantequilla. No, espera. No tomas el dilema con la seriedad que merece. Bien, Sheldon. Tienes mi atención entera. Escucha esto. El PS4 es más angulado y elegante. ¡No me digas! ¡Oh, sí! ¡En serio! Pero el tamaño mayor del Xbox One evita que se caliente. Nadie quiere que su consola se sobrecaliente. ¡Eso! ¡Por supuesto que no! Pero además el Xbox One ahora viene con un Kinect incluido. ¿Incluido? ¡Sí!
No se vende por separado, aunque el PS4 usa RAM GDDR5 y el Xbox One aún usa la memoria DDR3, Amy. ¿Por qué siguen usando DDR3? ¿Están locos? ¡Exacto! Es lo que yo dije. Y luego ponen un buffer de RAM y Oye, es... no, un segundo. ¿Quién es? ¡Xbox! ¡No es cierto! Sí, de verdad. El buffer yes debería compensar la diferencia de 100 gigabytes por segundo entre las memorias. ¡Esto es una pesadilla! ¿Cómo podrías decidirte? Sí, no lo sé. ¿Qué debo hacer? ¡Dame la maldita mantequilla! Siguiente, por favor. ¿Qué les parece? Y no podría ser más oportuno el comentario de la maestra Alejandra Hernández. Dice ella, hay que observar a nuestros estudiantes, sus gestos, su ánimo, dicen más que las palabras. Y de hecho es así. No sé a cuántos de ustedes les ha tocado un Sheldon de estudiante, a mí a menudo, y déjenme decirle que tengo 2 hijos iguales, así, expresivos, los brazos, la emoción, cómo cuentan las cosas, y ahí es fundamental precisamente eso, contacto visual, el lenguaje corporal abierto y receptivo, el parafraseo y la retroalimentación, la validación emocional, ahorita lo vamos a ver, evitar distracciones y sobre todo empatía y respeto. Si yo observo los gestos de mi estudiante me doy cuenta, y a ese nivel, miren, o sea, ¿cómo hace? ¿Qué? O sea, la expresión, los ojos abiertos, a veces lo entiendo también, hay muy poco Sheldon tal vez entre nuestros estudiantes, o hay mucho estudiante que se presenta como muy relajado y al final quiere que le des todo, pero no pregunta, dudas, nadie levanta la mano. Entiendo que hay casos así, pero hay otros casos como estos que implican que tú pongas toda tu atención. Y esto es una serie de estrategias, el contacto visual es importante. Si estamos hablando como ahorita, yo volteo y veo hacia la cámara para que la persona que me está viendo del otro lado, que son todos ustedes, sientan que estamos hablando de uno a uno, de manera presencial. Esto es fundamental. Si perdemos el contacto visual, es como si no nos interesara lo que nos dicen. Ustedes me están hablando y si yo de repente hago esto y me sorprendo y estoy volteando al otro lado, pues este es el camino más rápido para decir, pues no le interesa lo que me está pasando. Y yo les dije, esto es un reto. Como docente tengo 20,000 cosas que hacer. Además de ser docente, soy estudiante de posgrado, estoy en maestría, mi doctorado. Se me ocurrió casarme, voy a tener un hijo, estoy construyendo mi casa, tengo compromisos, 20 clases más tarde, clases a distancia, lo que ustedes quieran. Y esas cosas están acá y no nos permiten hacer esto. Sobre todo el lenguaje corporal abierto y receptivo. No podemos estar frente al estudiante tratando de escuchar, ay, ¿a qué horas va a terminar? Y hay estudiantes especialistas en prolongarse, ¿eh? No sé si les ha pasado. A quien le haya pasado, pongan alguna experiencia así en el chat. Me ha pasado que el estudiante, y yo, oiga, profesor, pero mire, es que yo hice esto, y luego pasó esto, pero luego lo otro, y no sé qué pasó. Entonces, yo tendría que estar como que alcanzando ese nivel de energía, ¿no? Sí, te escucho, mira, me agrada lo que dices, pero tú tendrías que hacer esto porque esto... Imaginen ustedes, ¿no? Ya sé, no todos estamos hechos o no queremos estar haciendo esto. A veces hasta nos dé pena, tengamos más pena que el estudiante, pero realmente como profesores estamos tan expuestos a los demás. ¿Qué tal, maestro Ranulfo Reyes? Ok, una duda técnica ahí precisamente sobre el enlace, por favor. Validación emocional, parafraseo y retroalimentación es importante. Si el estudiante te está contando, mire, profesor, es que yo pienso que respecto de este tema lo que deberíamos hacer es reconsiderar a estos autores porque yo recuerdo muy bien su clase y entonces el parafraseo es, a ver, me estás diciendo entonces que este autor te parece trascendente, aunque yo no les haya recomendado leerlo. Y vean ustedes, hay un parafraseo. Incluso podría implicar alguna pregunta. Ya estamos en las estrategias, ¿eh? Estas son estrategias de escucha activa. ¿Por qué es que consideras eso? A ver, háblame sobre lo que has leído del texto y del autor. Me estás interesando y quiero saberlo. En ese momento la persona que me está escuchando se siente considerada, incluso validada. Si al decírtelo la persona comienza a saber que el entrecejo se frunce, la actitud que toma, a veces no lo dice, pero en el gesto tú lo notas,
tenemos que leer ese gesto y tenemos que proceder en consecuencia. Te entiendo y sé por qué estás angustiada. A mí me pasaba lo mismo en la licenciatura. ¿Y yo cómo lo resolví? Lo resolví de esta manera. ¿Se dan cuenta? Claro, todo esto que les estoy diciendo no es para hacerlo en un minuto, no se trata de que voy a estar hablando, a ver, 5 minutos rápido, abre la boca, te pongo un embudo y te vacío todo lo que te quiero decir, porque tengo prisa, tengo cosas más importantes que estar escuchando. No, esto implica un verdadero compromiso, evitar distracciones. Si estoy con el estudiante, estamos sentados en la cafetería, en algún espacio, no tengo este tipo de distracciones enfrente, porque el celular ya nos hace depender de ver qué es lo que nos está llegando. Entonces puedo estar en cualquier lugar y tengo ahí el celular, ya una parte de mi atención, me atrevería a decir que el 50% de mi atención está esperando que haya un beep de un mensaje. Espérame tantito, mira, es que tengo que contestar algo muy importante. Entonces, si el celular es importante, significa que yo no soy importante, que te estoy escuchando. Y vean, me puse en mi modo Sheldon, ¿no? Por eso es rápido. No soy importante yo. ¿Qué no voy a ser importante? Soy su estudiante. Ahí está el maestro Juan José Serrano Díaz. Qué gusto, él fue mi profesor. Ahorita que entro, lo saludo. Gracias. Gracias. Qué gusto. Entonces, empatía, respeto a mis profesores. Espero ser un buen profesor, ¿eh? Estoy echándole ganas. Digamos que, como dicen coloquialmente los chavos, me estoy rifando el físico. Entonces, tengo que ser empático, tengo que respetar a la persona. A mí me gusta ser escuchado, tengo que darle el mismo nivel de atención a la persona que requiere que lo escuche. Estas estrategias son de un consultor en comunicación español que se llama Fernando Miralles, les recomiendo mucho buscarlo. Este personaje es muy bueno con estos tips y con todos estos temas. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. ¿Cómo sería esa escucha activa en el contexto tutorial? Siguiente, bueno, claramente nosotros tenemos que partir de una identificación de necesidades académicas, personales y emocionales del estudiante. A ver, si ni yo mismo entiendo mis necesidades emocionales, voy a ponerme a entender las necesidades emocionales del estudiante, bueno, ahí sí hay una chamba extra, ¿no? Que como les dije yo al principio, quizá no nos las paguen, más bien sea una satisfacción personal del docente. Tal vez, no sé si ustedes participan en algún otro programa de estímulos, sea el único medio en el que nuestro trabajo como tutores sea recompensado y reconocido. Entonces, esas necesidades, ¿dónde están? ¿Dónde las podemos ver? Si los escuchamos en clase, si los escuchamos en los pasillos, a veces nos agregan a Facebook. Entonces, en Facebook, aunque no todo es real, aunque no todo es lo que realmente es el estudiante, nos va a aportar información muy importante. El contexto del estudiante, la música que escucha, lo que opina de la política, cuáles son sus temas, es información relevante que nosotros tenemos que empezar a captar. Por lo que dice el estudiante, tenemos que ser observadores de qué habla, cuáles son sus temas, qué conozco de sus temas. Llega un estudiante y me dice, oiga, profe, ¿usted ha escuchado a 21 Pilots? ¿De qué me estás hablando, joven? ¿Hablas de un escuadrón de la Segunda Guerra Mundial? No, profesor, es un grupo musical. Ah, bueno. Y empieza a hablarme de Dima, mi hijo particularmente le encanta esto, y que es toda una historia que se entreteje en las canciones y que Clorin, y hasta que no empecé a buscar, a leer, a entender y a preguntarle a él, no hablaba su lenguaje, el lenguaje de los emoticones, el lenguaje de los memes, por eso los escojo yo y los pongo también aquí en la presentación. Debo lograr tener esa información. Si alguno de los que me escucha hace este trabajo o tiene información o tiene algún otro medio para obtener esa información, escríbalo en el chat de la reunión, será muy valioso. Debemos fomentar un ambiente de confianza. ¿Con quién tengo confianza yo? Me hacen recordar esos comerciales de aléjate de ahí mismo y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Ojo, mucho ojo, ¿no? ¿A quién le tienes confianza? Pues a quien te da la confianza. Si yo soy un profesor, es un ejemplo nada más, muy a la usanza autoritaria, lo que yo digo se hace y lo que no digo no se hace, yo soy el que más sabe, usted es un alumno ignorante que solamente es como un depósito en el que yo voy a vaciar todo mi conocimiento, estoy exagerando, discúlpenme. Si yo considero eso y considero que no
No puede el alumno rebasar el límite docente que está sobre el pedestal de la cátedra y que viene a impartir una formación de primer mundo frente a este joven que no sabe nada de la vida. Si yo pongo una frontera o un abismo tan amplio entre nosotros dos, pues no hay manera de conseguirlo. ChatGPT, estimada maestra Lucía, estoy de acuerdo con usted, tocaya. El problema sí es ChatGPT, o tal vez el problema es que nosotros no estamos buscando observar a ChatGPT, una herramienta de inteligencia artificial, pero de que debe pasar el tamiz de la inteligencia natural del hombre y del ser humano y de la mujer. O sea, nosotros tendríamos que darles esas pautas. Ayuda en la detección temprana de conflictos o problemas de aprendizaje. Bueno, podemos decir que muchos nos hicimos como docentes. No es que tengamos una formación per se pedagógica, la hemos adquirido, la experiencia. Hemos tomado cursos como los que imparte la DAE, IDEPA. Ese conocimiento hay que ponerlo en práctica. Repito, estoy pidiendo mucho para quienes hacemos tutoría, pero este es el trabajo que tendríamos que tener previo para hacer de la escucha activa algo que nos distinga. Promover una mejor toma de decisiones del estudiante, fundamental. El estudiante debe aprender a tomar decisiones y no se puede tomar decisiones si no se tiene una orientación respecto de eso. Les decía yo hace rato, siguiente, por favor, de este pensamiento de ética de urgencia, ¿no? Este texto que les recomiendo también. Técnicas para desarrollar la escucha activa en la tutoría. Siguiente, por favor. Aunque ya presentamos algunas de ellas, sería importante recalcar preguntas abiertas. Y que esta pregunta es para validar, ¿no?, lo que el estudiante quiere compartirnos. ¿Cómo sé que el estudiante no está cómodo con una pregunta que le dije, ¿no? Pues cuando se hace hacia atrás. No sé si ustedes han notado esto en una conversación. Cuando una conversación nos interesa, y vean lo que acabo de hacer, nos acercamos. Queremos escuchar de mejor manera a quien nos está hablando. Abrimos los ojos, asentimos, ¿no? Asentimos y que se escuche y que se vea, más bien, que se vea auténtico. Pero cuando a alguien no le interesa algo, va hacia atrás, ¿no? De tal manera que de repente puede hasta cerrarse, ¿no? Puede mostrar el rostro, en este caso, de lo dubitativo. ¿Qué dijo? ¿No? Y yo sé que todos somos muy observadores y nos damos cuenta de eso porque eso ocurre en la clase. No solamente es son preguntas para confirmar el conocimiento. A ver, ¿quién? A ver, tú, María Guadalupe, por favor, dígame entonces, respecto de lo que dije aquí, ¿qué es la escucha activa? Entonces vas a confirmar si lo entendió. Y luego le estás planteando un problema, una situación hipotética, un caso complejo, difícil, de mucha reflexión, que implica análisis desde la perspectiva de género, desde la perspectiva de infancia, desde la perspectiva de los grupos vulnerables, y le preguntas, porque lo vas a ver en su rostro, ¿no? Preocupación, dudas, y le preguntas, ¿cómo te sientes tú respecto a eso? ¿Algo de eso ocurre o lo tienes como un ejemplo cercano? Es decir, la realidad del entorno de la clase será fundamental. Siguiente, por favor, siguiente estrategia. Reflejar sentimientos. Entonces nosotros tendríamos que ser, como yo lo decía hace un rato, un reflejo de esos mismos sentimientos. No sé si han escuchado, pero a las personas nos gusta escuchar nuestro nombre. Cuando conocemos una persona de primera vez, podemos decir su nombre, ¿no? Alejandra, qué gusto. Entonces, Alejandra, me decías tú, ¿no? Y a la persona le gusta escuchar su nombre. Pero también cuando la persona me está contando algo que a legua se nota, causa o produce un efecto en la persona a nivel emocional, tengo que reflejar esto. Si es preocupación, tengo que estar preocupado. Si es alegría, tengo que alegrarme, pero tiene que ser auténtico, no solo es hacer por hacer. Ojo,
Si yo lo hago nada más como una cuestión mecánica, no funciona. Tiene que ser auténtica, original. Si soy empático, tengo que sentir. Siguiente, por favor. Por ahí hay un micrófono abierto. Pasamos a la siguiente. Hay una estrategia que tiene que ver con el silencio intencional. Esto es, hacer una pausa para que la persona pueda hablar. ¿Sí? Ya estoy escuchando a la persona, ¿no? Y cuando escuchamos a las personas, debemos rehuir al impulso natural en cualquier conversación. Vayámonos más allá del contexto de la tutoría y de la clase. En cualquier conversación, cuando conocemos a alguien en una fiesta, en una reunión y empezamos a escucharlo, ¿qué hacemos? Realmente no lo escuchamos. En aquellos puntos en que yo tengo referente, empiezo a pensar y digo, ¿qué le voy a argumentar, no? Acá arriba. Me pierdo de todo lo demás y en cuanto termina la persona empiezo a hablar yo. Ah, mira, sí, esto, aquello, ¿no? Hay que rehuir de esa intención, ¿sí? De siempre tener la razón, de siempre ser el que va a hablar y que va a argumentar y que quiere ganar. Siempre que hablamos de competencia y de ganar, las relaciones se convierten en guerra, dice un especialista. Entonces, cuando estoy escuchando a una persona, el silencio es importante, incluso una pausa. Pueden contar en su mente ustedes de 3 a 5 segundos. Así será. Entonces yo les estoy hablando, pues mira, entonces, eso fue lo que me pasó, no sé, fue una situación muy chusca. Y me quedo así y tú te quedas, bueno, si es chusco y estás sonriendo, vas a sonreír, pero en tu cabeza antes de decir, no, mira, a mí me pasó algo igual y fue más gracioso que lo tuyo, ¿no? ¿Quién no ha escuchado a una persona así? ¿Quién no conoce a una persona así? Que ante lo que estás contando, de repente quiere contar algo que es mucho mejor. No, eso no es nada. Mira, a mí en aquella ocasión, todos somos dependiendo de nuestras carencias. Esa es una realidad. Tal vez no tuvimos mucha atención y ahora queremos la atención de todo el mundo. Y no digo que esté mal, sino que tenemos que entender a las personas. Entonces, antes de empezar y de decir, termina diciendo, no, fue muy chusco, cuenta de 3 a 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Le das espacio a la persona, si quiere seguir hablando, en ese momento lo hará, ¿no? Y lo dejarás expresarse. Y si no, será una buena pauta, 3 a 5 segundos, para que ahora tú vayas al diálogo. Pero el diálogo no solo es hablar y hablar, no solo es la conversación entre dos personas. El diálogo es la expresión del razonamiento, es la expresión de la emoción. Y la emoción mueve. Si yo soy un docente que no gesticula, no. Soy un docente que no se admira, que no abre los ojos, como lo dijimos hace un rato, no. Pues soy un docente que no está abierto a compartir, a emocionarse con los demás. Maestra Perla, hay que tener cuidado de no secuestrar la conversación, exactamente. Si la finalidad es escuchar, debemos dejar a un lado nuestro protagonismo. ¡Excelente! El protagonista es el estudiante. Siguiente, por favor. En el ámbito de la escucha activa, el protagonista es el estudiante. Es a quien nos debemos. Otra técnica que es importante es un resumen de ideas. A ver, joven, si te estoy entendiendo bien, por ejemplo, tú me has dicho que respecto de este tema no lo comprendes bien porque te has confundido con este otro tema que vimos al inicio del semestre. Desde tu punto de vista, este tema es casi igual porque tal y tal y tal y tal. ¿Es correcto? Y le preguntas al final, ¿es correcto? ¿Qué puede pasar? Tenemos dos opciones. Que nos diga, sí, en efecto, usted me entiende muy bien, es correcto. O que nos diga, opción B, no, yo creo que no me expliqué bien, profe. Mire, déjeme decirlo de nuevo. Y empieza de nuevo. ¿Sí? Es importante. Para las personas es importante escuchar lo que dijimos, porque es como si la persona hiciera un eco de nuestras palabras, una reverberación. Y si vamos a un extremo,
¿no?, que yo les decía, Fernando Miralles dice que, no sé hasta qué punto sea aplicable, pero podría ser, si tenemos un cuaderno y tenemos una pluma, vamos a anotar. No diría, oye, ya es exagerado, ¿no? Eso yo solo anoto cuando escucho a un especialista en un evento, en un congreso. No, no, no. Puede ser que haya dado una idea valiosa y se la reconocemos al estudiante. Yo creo que en muchas de las ocasiones los docentes podemos aprender mucho de nuestros estudiantes, porque no hemos vivido todo lo que han vivido. El aprendizaje, la educación va más allá de los temas que se ven en clase, va más allá del plan de estudios, va no sé, orientado a sus experiencias, a la idea de que tal vez ellos ya hicieron surf y en mi vida yo lo he hecho, ¿no? Y tienen una experiencia que compartir y que puede ser interesante. Siguiente, por favor. Importante no interrumpir, dejar que la persona hable. Como lo decíamos, él es el protagonista. Siguiente, por favor, tenemos que escucharlo. Y la escucha activa es eso. ¿Cuáles son los beneficios de esta escucha activa? Siguiente, propiamente vamos a encontrar una mayor vinculación docente-estudiante, una mejor relación, un mejor ambiente escolar, el rendimiento académico. Todas esas películas, no sé si las han visto ustedes, del profesor medio disruptivo que llega a la escuela y empieza a cambiar los patrones y empieza a cuestionar las cosas y se relaciona con los estudiantes y se compromete, es un poco esta idea, ¿no? Disminuir la deserción escolar, que es lo que quisiéramos, y sobre todo potenciar el desarrollo socioemocional del estudiante. Siguiente, por favor. Si nosotros, siguiente por favor, esta es una frase que he preparado también para ustedes, siguiente. Poco a poco fui comprendiendo el significado y la importancia del diálogo en nuestras intervenciones. Analicé algunos. Hay un micrófono abierto. Aprendí que hay una diferencia si se habla de una manera o de otra. Constaté la necesidad que tenemos de cuidar las palabras que decimos, así como la necesidad de prestar atención a las que nos dicen e incluso no nos dicen ni decimos, pero que se transmiten y también quedan dichas. Inicié un proceso personal de aprendizaje de escucha activa. Este párrafo resume mucho de lo que tenemos que hacer para iniciarnos en el camino de la escucha activa. No solo tenemos que escuchar, tenemos que ver a las personas. Siguiente, por favor. Y les voy a compartir una anécdota al final que se relaciona mucho con este párrafo, si me da espacio. El aprendizaje de la escucha activa requiere dar un paso atrás. No tener ganas de solucionarle la vida a nadie. A veces es argumentar, pero también es, ¿cómo le resuelvo la vida? Vamos pensando que nuestro trabajo es de resolverle a las personas los problemas, pero a veces las personas solo quieren que las escuchemos, ¿no? Darles el privilegio y el derecho de hacer suya, valga decirlo así, su voz, ¿no? Acompañada de mi saber estar, porque yo estoy aquí para ti. Está mi presencia, está mi escucha, y quiero saber qué es lo que te interesa. Siguiente, por favor. Y bueno, nada más, la anécdota, miren, a mí me ha ocurrido siempre estas cosas. Tengo formación en lenguaje, en comunicación no verbal. Decirles que mi esposa se dedica a temas de imagen pública y con ella he aprendido también otras cosas, pero me ocurrió alguna vez que estando en un trabajo en algún lugar del mundo, no quiero decir que sea México, ni ninguno de los trabajos en los que podrían identificarme qué estado, pero en ese trabajo, pues yo tenía a mi jefa y la otra jefa, ¿no? Eran dos personas por encima de mí, y una colega colaboradora, de repente no llegué yo a tiempo a un evento, ¿no? Me habla por teléfono y por teléfono me grita, ¿dónde estás? ¿No? A mí me cayó de extraño. ¿Qué tal, maestra? Buenas tardes, es mi estilo. Mire, ya estoy a 15 minutos de llegar, en un momento nos vemos. Adelante, vamos. Llegué al lugar, el evento se desarrolló bien, no pasó nada, pero pues yo tuve que comunicar esto a mi jefa, ¿no? La jefa pasó esto, ¿no? Mi jefa habla con ella y me dice, oye, tienes que limar asperezas, quiero que vayas tú a su oficina y platiques con ella, ¿ok? Bueno, yo fui a su oficina,
me presenté en su oficina, pero no fui solo tampoco, fui acompañado, una cuestión de estrategia, ¿no? Entonces estamos platicando y la idea es resolver los problemas y de repente ella me dice, obsérvenme aquí en la cámara, me dice, tú sabes que puedes contar conmigo. No sé si se percibe, digo, lo exageré un poco porque pues, esto se percibe estando frente a frente, ¿no? ¿Qué pasó? Mientras ella me decía que sí puedo contar con ella y vean mi cabeza, su cabeza decía que no, así. O sea, el buen observador dicen pocas palabras, ¿no? O sea, tú sabes que eso era, como decimos coloquialmente, de dientes para afuera, ¿no? No era cierto. Y eso pasa todo el tiempo. Podemos mentir con las palabras, pero esto no miente. Tenemos que aprender a ser muy observadores. Y en la escucha activa con nuestros estudiantes es algo fundamental. Muchísimas gracias a todos.